Usted está viendo UTV, el canal universitario de la cultura. El canal que ve y escucha. UTV presenta A Fondo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa A Fondo, el cual, para recordarles, se transmite en su horario estelar los días miércoles de 7 a 8 de la noche, pero también pueden vernos en la repetición los días viernes a la 1 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana o el martes de la semana que sigue a las 10 de la mañana. También permítanme recordarles que nos pueden escribir para comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico walterfajardo@hotmail.com. ¿Cuál es el tema que hemos escogido para esta fecha? El tema es la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos muy próximos, en un par de semanas, unos pocos días más, a desarrollarse en Honduras la Cumbre Mundial de Universidades contra el Hambre, la cual va a tener lugar en Catacamas, Olancho. ¿Y quiénes son nuestros invitados para platicar de este tema, para debatir del mismo? Está hoy con nosotros la doctora Margarita Oseguera. Ella actualmente se desempeña como coordinadora del doctorado en gestión del desarrollo de nuestra universidad. Ella es doctora en ciencias sociales con orientación en gestión del desarrollo. Tiene alrededor de 35 años de trabajar en nuestra universidad como catedrática. Además, es licenciada en ciencias sociales, título obtenido en la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría en estudios latinoamericanos en el área de sociología. También ella fue directora del sistema de estudio de posgrado de nuestra universidad. Actualmente es la coordinadora de la Comisión Pro Tempore de la Alianza Universitaria Hondureña contra el Hambre. Y recientemente la rectora la ha delegado como su representante en la próxima Cumbre Mundial de Universidades contra el Hambre, como ya dijimos, que se va a desarrollar en Catacamas, Olancho, en los próximos días del mes de marzo. Además, está con nosotros el doctor José Rafael del Cid. Él es sociólogo y demógrafo social. En el año de 1988 obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Texas, en Austin, donde permaneció 5 años como miembro del prestigioso Centro de Estudios de Población. Ha alternado su vida profesional entre la docencia universitaria y la investigación aplicada a los problemas del desarrollo socioeconómico. Como docente, inició sus actividades en el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Luego enseñó en el posgrado centroamericano de Economía POSCAE y más recientemente en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad y en la maestría de Demografía Social. También ha sido catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional y en UNITEC. Podemos también acotar que como investigador y consultor ha sido funcionario de Naciones Unidas en Tegucigalpa, fundador y directivo de ESA Consultores Internacional y evaluador de diversos programas sociales en Honduras, en varios países, entre los que se pueden destacar Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Yemen. Él ha sido miembro de equipos consultores del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña y de USAID, entre otros. Con ellos, amigos televidentes, expertos en la materia, vamos a debatir sobre este tema. Y quisiera ya de inicio dar el primer paso, que nos ayude un poco, doctor Rafael del Cid, a definir en primera instancia, muy brevemente, lo que debemos entender por el término seguridad alimentaria, que tengo entendido, después de mucho debate, se ha llegado a varias conclusiones alrededor del mismo. Doctor. El término de seguridad alimentaria y nutricional es fruto de un largo debate entre diversas escuelas de pensamiento, hasta que en los últimos años se ha impuesto las definiciones de la FAO y del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, con sede en Guatemala. Esta definición lo que tiene de importante es el carácter abarcativo, es decir, que toma en cuenta las diferentes dimensiones relacionadas con el problema de la seguridad alimentaria.
Fundamentalmente, hablar de seguridad alimentaria es hablar de disponibilidad de alimentos en cantidades suficientes, pero no solamente disponibilidad, es también hablar de problemas de acceso a la alimentación. Y además de eso, es hablar de cantidades y calidades de la alimentación y de condiciones de la población recipiente de esos alimentos para darle el destino adecuado, de tal modo que se traduzca en salud y bienestar general para la población. Gracias, doctor. Y teniendo este marco conceptual, doctora Oseguera, creo que el primer paso en esta discusión sería como hacer una radiografía. ¿Cómo está Honduras en cuanto a seguridad alimentaria? ¿Qué tan grave es la situación en nuestro país? Sobre todo pensando en aquellos niños entre 0 y 5 años, que tenemos entendido es como la etapa más vulnerable en el desarrollo del cerebro humano. Doctora. Sí, en primer lugar queremos agradecer al licenciado Walter por habernos invitado a su programa y lo felicitamos porque este Gracias. Es un tema, planteábamos ahora con el doctor Rafael, que este es un tema de importancia crucial para la vida nacional, especialmente porque hay un porcentaje elevadísimo de población hondureña que enfrenta problemas de inseguridad alimentaria y nutricional. Si uno compara el tema de los índices de pobreza y pobreza extrema, si tenemos una población en 70% viviendo en condiciones de pobreza, obviamente tenemos un problema de acceso, de ingresos y de acceso a alimentos, ¿verdad? En calidad y en cantidad. Entonces, estamos enfrentados a un problema de suma gravedad para el país. Hay un porcentaje elevado de población que no tiene acceso a los 3 tiempos de comida y especialmente en la zona rural, y hay zonas rurales en donde la producción de alimentos es extremadamente limitada ahora. Hay estudios que se han practicado en los últimos años que demuestran que en Honduras casi el 50% de niños menores de 5 años enfrentan algún nivel de desnutrición crónica, y eso nos está indicando que a futuro vamos a tener un problema con limitaciones para desarrollar su potencial productivo, su potencial de desarrollo humano. Entonces, se hizo una encuesta en el 2006 para identificar un poco la situación de los niños menores de 5 años en 22 municipios de Honduras, y se descubrió que el 44% de niños de esos municipios tienen problemas, de menores de 5 años tienen problemas de inseguridad alimentaria. Es decir, que estamos frente a un problema sumamente grave para el país y que tenemos que hacerle frente como universidad de fundamental importancia para abordar, para buscar alternativas desde nuestros espacios. Doctora, ¿y con daños irreversibles? Con daños irreversibles. Mire, existe... O sea, ¿qué debemos entender? Tenemos un investigador famoso, hondureño, que trabaja en la Universidad de Emory, no sé si se acuerda, el doctor Rafael del CID, que se llama Reinaldo Martorell, él es de La Ceiba. Este profesional se ha dedicado en buena parte de su vida con un equipo grande de investigación en la Universidad de Emory, que tiene su sede en Atlanta, Georgia. Ellos investigan la problemática de los niños menores de 2 años y han descubierto con el acompañamiento del INCAP, el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, que tiene su sede en Guatemala, han descubierto que en los niños menores de 2 años el problema de la desnutrición afecta para toda la vida la capacidad de concentración, la capacidad de desarrollo de todas las capacidades humanas. O sea que si un niño iba a tener grandes habilidades para las matemáticas o para las artes plásticas, si en esa edad de 0 a 5 años se le truncó su nutrición de la manera adecuada, por más que se le alimente después de los 5 años, va a ser imposible que él desarrolle todas esas habilidades. Así es.
eso es correcto. Y eso se ha descubierto científicamente, ¿verdad? Se han encontrado resultados alarmantes en nuestro país sobre este tema, como le manifestaba. Nosotros necesitamos, voy a adelantar un poco cualquier pregunta, investigar más sobre el tema de nutrición en nuestro país. Y estoy sumamente complacida porque la universidad ha creado una carrera en nutrición y una maestría que está caminando en seguridad alimentaria, porque la universidad debe estar ya haciendo investigaciones de alto nivel, investigaciones científicas, interdisciplinarias sobre el tema, para conocer qué está pasando a nivel del país sobre este tema. Sobre eso de la investigación me llama mucho la atención, doctor Del Cid, porque hace unos años atrás a mí me tocó hacer un reportaje sobre el tema del hambre en Honduras, y buscando expertos, buscando funcionarios de gobierno que me pudieran dar datos que en esa época cuántas personas morían de hambre en Honduras. No habían cifras. Y sin embargo había gente que estaba muriendo porque existe una especie de subregistro. Hay gente que muere de enfermedades oportunistas, muere de infarto al corazón, que son niños o gente de la tercera edad, que tal vez cuando se le vaya a registrar no se le va a poner murió por hambre, pero viene su muerte asociada a una serie de situaciones de hambre que hizo que su estado de salud estuviera con sus defensas bajas y fuera más fácilmente que fuera víctima de un infarto. ¿Este subregistro puede ser un problema, doctor, para enfrentar este problema? Bueno, es que, digamos, la incidencia directa del hambre sobre las personas prácticamente no se mide, con formas indirectas. Por ejemplo, los índices de desnutrición, y particularmente el de desnutrición infantil, por lo mismo que usted decía, porque la edad entre los 0 a los 5 años es una edad crucial para todo ser humano, particularmente para el desarrollo del cerebro humano. Entonces, en las estadísticas que se tienen en el país, estas estadísticas del 2006 mostraban una desnutrición general para Honduras de 30%. Esto quiere decir que de cada 10 hondureños, al menos 3 estaban sufriendo algún problema de desnutrición. Esto en cuanto a la desnutrición general de toda la población. Cuando se habla específicamente de la población infantil, las mediciones que tenemos para el año 1991 es de aproximadamente un 21.4% de desnutrición infantil. Recuerde usted que la desnutrición es un problema también que está bajo la vigilancia internacional en este momento, a partir de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Justamente el objetivo de desarrollo del milenio número 1 es el objetivo de reducir a la mitad en el periodo 1990 al año 2015, reducir a la mitad la pobreza y la desnutrición, el hambre, reducirlo en todo el mundo. Entonces, para Honduras existe la tarea de reducir a la mitad el índice de desnutrición infantil, que en el 90 era de 21,4%. Eso significa que al 2015 debemos de mostrar una tasa entre 10 y el 11% de desnutrición infantil para decir que hemos alcanzado la meta. ¿Cómo vamos con eso? El informe, los dos grandes informes que se han hecho en Honduras sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que los elaboró el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indican que Honduras está caminando en una buena línea al respecto. Porque en el 2006, que se hace la otra medición, el nivel de desnutrición infantil general está en 13%. Eso significa que de continuar a ese ritmo de disminución, al 2015 habríamos alcanzado la meta y probablemente superado. Pero ojo que estas son estadísticas oficiales tomadas de estudios que hay que ver a fondo para poder estar seguros que están dándonos las cifras adecuadas. No estoy diciendo que esas cifras sean ciertas. Sí. Para otras fuentes el problema es mucho más grave de lo que se dice en estos informes. Gracias, doctor.
¿Cuáles son las causas del problema de la inseguridad alimentaria en nuestro país? Eso lo vamos a debatir luego de unos mensajes. Ya regresamos. Mi ciudad, llena de colores y contrastes, tantas decisiones, tanta diversidad, tanto dolor y tanta alegría. Sin tolerancia no existe paz. Solo con la unión de tonalidades y notas en armonía es que se crea una obra maestra final. Vos decidís tolerar más la diferencia. Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber cómo se produce la curvatura del espacio? Ahora lo verán. Ustedes seguramente creen que el trayecto más corto entre dos puntos es una línea, ¿verdad? Pero veámoslo con más detenimiento. Un sol ilumina a un planeta. Según nuestro concepto, la trayectoria de la luz hacia el planeta es directa. Ahora imaginemos que entre el Sol y ese planeta hay otra estrella. Según nuestro concepto, la luz del Sol no debería de seguir alumbrando el planeta. Pero es evidente que el planeta no queda en profunda oscuridad. El fenómeno es que la estrella en medio es tan pesada que atrae todo lo que la rodea, incluso la luz. El resultado paradójico es que desde afuera vemos un rayo de luz oblicuo. Pero si avanzamos con el rayo de luz, pensaremos que nuestro camino es recto. Así se explica la curvatura del espacio por gravedad. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. Hasta la próxima. Continuamos, amigos televidentes, con este su programa A Fondo, debatiendo hoy sobre el tema de la seguridad alimentaria. Doctora Margarita Oseguera, habrían muchos motivos y razones para encontrar las causas de la razón del problema de la inseguridad alimentaria. Pero ¿será acaso que en nuestros países latinoamericanos, en los países en desarrollo, vivimos una especie de modelo democrático de fachada, que quienes gobiernan en realidad, que son las transnacionales, son acaso pequeños grupos de familias que
ponen a gobernantes que lejos de buscar hacer políticas de equidad social, lo que vienen a defender es un capitalismo puro, que algunos analistas económicos lo califican hasta capitalismo salvaje, que lo que viene es a hacer más grande esa brecha de inequidad de entre ricos y pobres. ¿Será acaso es una de las razones, doctor? Sí, primero quiero comentar que el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional tiene que ver, sobre todo la inseguridad alimentaria, ¿verdad?, que provoca después problemas de nutrición. Está muy vinculado a diferentes... es un problema multidimensional, de múltiples factores, pero hay ciertas situaciones que tienen que ver con procesos productivos, por ejemplo, el tema de políticas de gobierno en favor de la producción de alimentos para consumo local, por ejemplo, el tema de la producción misma, de la vinculación de los que tienen acceso a la producción agrícola, a la generación de alimentos para consumo humano, etcétera. Hay una serie de factores, además del factor ingreso, del factor empleo, que tiene que ver directamente con la posibilidad de la adquisición de alimentos, ¿verdad? No solamente ver, hablábamos en algún momento sobre el tema de la producción. Podemos tener un país con muy alta producción de alimentos, pero con una población con poca capacidad de compra de alimentos. Eso es un problema serio. Otro factor tiene que ver con cultura. Podríamos tener una población, un país con mucha producción de alimentos diversificados, pero si tenemos una población que consume, que los hábitos alimenticios no van más allá de 2, 3 alimentos al día, de tipos de alimentos, pues también ahí tenemos otro problema. Pero en nuestro país hay una política institucional dirigida a esa línea. Existe. Mire, en Honduras tenemos cualquier cantidad de normativa a favor de la seguridad alimentaria. ¿Sí? Tenemos una política de seguridad alimentaria del 2006 al 2015. Tenemos una ley de seguridad alimentaria recién aprobada el 15 de marzo del 2011. Tenemos una estrategia nacional de seguridad alimentaria que va junto a la nueva ley de visión de país y de plan de nación. Tenemos iniciativas, tenemos ley para la agroalimentación, es decir, por leyes y normativas tenemos un jardín de rosas. Tenemos en qué basarnos. El problema en Honduras es una deuda permanente a favor de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con muchos factores, lo he comentado. Entonces, no se trata de leyes, no se trata de normas, no se trata de estrategias, se trata de implementación. ¿Cómo y cuándo ponemos en práctica toda esa legislación? Yo recuerdo en el Congreso de la República, cuando se discutía la ley de seguridad alimentaria, era un debate tras otro en si la seguridad alimentaria debería convertirse en un derecho humano o no, ¿verdad? O había que legislar nada más para que el Estado tuviera un plan estratégico para buscar alternativas. Y al final el tema del derecho humano quedó en el aire, no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque eso contrae toda una cantidad de respuestas por parte del Estado para verdaderamente asumir compromisos serios frente a la población que en este momento tiene problemas de inseguridad alimentaria. Doctor Rafael del Cid, como ha dicho la doctora, tenemos un marco de leyes y teórico fantástico, pero ¿qué es lo que está fallando, en su opinión? Bueno, así como en el campo de la seguridad alimentaria uno puede constatar que existe todo este marco favorable y además una serie de instrumentos a favor de una idea, así lo encontramos también en otros aspectos en la vida del país. Lo que falla básicamente es la capacidad de ejecución. Es como sucede con los gobiernos. Los gobiernos
Es cierto, siempre están enfrentándose al problema de la escasez de recursos, pero más que escasez de recursos es la incapacidad de saberlos ejecutar apropiadamente. Que hay mucha cooperación externa para esa línea, ¿no? La cooperación externa pone recursos, espera que el país ejecute, ayuda al país. Hay muchos proyectos de estos denominados de fortalecimiento institucional, sí, o de fortalecimiento de las capacidades nacionales, sí, sí, que lo que intentan es justamente ayudarle al gobierno y al país en general a tener esa capacidad ejecutiva. En esa línea es que va la idea de una propuesta sobre seguridad alimentaria en la Universidad Nacional. Apunta justamente al corazón de las cosas, a lograr capacidad. Exactamente. Pero mire, yo quiero en el siguiente capítulo quiero profundizar en esa propuesta, pero quiero preguntarle sobre, encontrando un poco las causas del problema. ¿Será también que a nivel de ejecución de las políticas de seguridad alimentaria también nos está perjudicando mucho lo que es la contaminación de la política sectaria? Que venga alguien y presente en la Secretaría, por dar un ejemplo, en la Secretaría de Agricultura, y diga, bueno, en esta comunidad nos convendría canalizar estos fondos, ejecutar un proyecto, pero diga el político, el funcionario, digo, no, pero es que esta comunidad no es del color del partido político que está gobernando. Y eso trunca cualquier política, estrategia que queramos desarrollar. ¿Sería esto una de las dificultades? Sí, mire, sucede que muchas iniciativas en el país no surgen de un convencimiento de la necesidad del propio país, sino que más bien provienen de la cooperación internacional. La cooperación internacional propone temas, pone temas de moda, y el país, para agenciarse de recursos, acepta esas modas, pero las acepta con una mano extendida para recibir la plata y con la otra para que le pongan lo que sea, con tal de que llegue el dinero. Pero no hay un verdadero matrimonio con esas ideas, un verdadero compromiso con esas ideas, un verdadero entendimiento de esas ideas. Y así en materia de lucha contra la pobreza, o en materia de lucha contra el hambre, o en cualquier otro tipo de políticas que podamos hablar, el gran problema de Honduras es que creen que todo lo van a solucionar con leyes, con políticas, y se olvidan de que es importante asimilar eso, apropiarse de eso. Y el problema de la apropiación es aquí el problema crucial en todo, saber entender el problema, saber entender las causas de la inseguridad alimentaria, buscar, saber cómo combatirlas, buscar el combate a las mismas, y es algo que sale del propio convencimiento nacional. De esta manera, por ejemplo, si al ministro de Salud se le ocurre llevar adelante una campaña de saneamiento básico en el país, precisamente porque tiene también un ministro de Recursos Naturales o de Agricultura que está consciente de la importancia del problema del hambre, y de la importancia que tiene la salud en el problema del hambre, entonces no va a convertirse en un obstáculo para el otro ministro, sino al contrario va a tratar de ayudarle. Pero como lo que priva es ignorancia, segmentación excesiva entre los distintos sectores, entonces lo que hacen más bien entre ellos es ponerse obstáculos diversos y no actuar en un mismo sentido, en una misma línea. Quiero tocar otro punto, y eso lo platicaba en la preparación de este programa, extragrabación con la doctora Oseguera. Es la falta de una política que ataque el problema de manera integral. O sea, vemos muchos esfuerzos aislados, que el PMA está en una comunidad, o sea, soluciones como socorristas, ¿verdad? Que otro gobierno está llevando ayuda ya por Intibucá, pero no hay como alguien que esté atacando de fondo los problemas. ¿Es así, doctor? Correcto, mire, cuando se planificó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, entre el 2010 y el 2011, se hizo un diagnóstico de qué es lo que estaba aconteciendo con la cooperación internacional para el desarrollo en el tema de seguridad alimentaria. ¿Qué son FAO, AID? FAO, PMA, Unión Europea, USAID, y se descubre que cada iniciativa está independiente una de otra, a pesar de que hay esfuerzos por generar una alianza entre ellas para apoyarse en todos los procesos que impulsan. Pero yo pienso
que la cooperación internacional no puede salir adelante con este esfuerzo integrador si el Estado mismo no asume un compromiso distinto frente a un plan nacional que lleve progresivamente a realizar avances importantes en el tema del logro de la seguridad alimentaria. Yo pienso, la estrategia de seguridad alimentaria lo contempla, como desde la estructura nueva del Plan de Nación por regiones, cada comunidad, cada municipio, cada región del país va a discutir el tema a través de las mesas de seguridad alimentaria para proponer acciones alternativas. Eso está contemplado. Pero eso es algo positivo que se puede rescatar porque son más auténticas esos planes. Eso es. Ahora, ¿cómo en este momento? La pregunta es para el gobierno actual. ¿Cómo? Teniendo esta estructura ya diseñada, teniendo una propuesta estratégica lista para implementar, ¿qué está haciendo? ¿Hasta qué punto realmente este proceso de acompañamiento a las comunidades que enfrentan más graves problemas está siendo conducido de una manera tal que tengamos al 2022, que es cuando la estrategia termina, ya tengamos un cambio en calidad de vida en términos de seguridad alimentaria en nuestro país? Es una pregunta que hay que hacerle al gobierno actual, porque no es que no tiene una planificación, la tiene. Está la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, hay una política y hay una ley. ¿Hecha desde la base? No, la política no. La estrategia sí fue consultiva. Ajá. Hicimos consultas para ver cómo se estaba manejando la situación, pero habría que ver cómo el gobierno actual está implementando. Eso es una pregunta obligada que hay que hacer ahora mismo. Qué bueno, doctora, porque si hay propuestas que han sido consultadas a la base de estas personas que se acuestan sin cenar, niños que tal vez comieron durante el día una tortilla con sal, van a poder sensibilizar a las autoridades. Pero bueno, llegó la hora de hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que ya nos estaba adelantando el doctor Rafael del Cid alrededor de esta propuesta que se estudió y que se formalizó aquí dentro de la misma universidad. Ya regresamos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber algo sobre la supermolécula? Ahora lo verán. Ustedes seguramente conocen solo 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero hace tiempo que esa no es toda la verdad. Por ejemplo, el agua. A una temperatura de 100 grados centígrados se evapora y por debajo de los 0 grados se congela, es decir, se vuelve sólida. Las moléculas de agua se hacen cada vez más lentas a medida que desciende la temperatura. Sin embargo, a través del microscopio se puede apreciar que las moléculas siguen revoloteando. Entre tanto, hemos descubierto que hay un 4º estado de la materia, situado muy cerca del punto cero.
Si enfriamos las moléculas de agua hasta ese nivel, pierden su carácter de moléculas y se convierten en ondas. Dichas ondas se sobreimponen de tal manera que no podemos distinguir cada molécula por separado. Por lo tanto, se forma una supermolécula, en la cual se mueven todas las ondas de manera sincronizada. Esta supermolécula se denomina condensado de Bose-Einstein. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. ¡Hasta la próxima! Continuamos, amigos televidentes, con su programa a fondo, tocando el tema de la seguridad alimentaria. La Universidad Nacional no es una mera fábrica de profesionales, de que entran 100 estudiantes en ingeniería, los gradúa y ellos van a sobrevivir, a hacer su vida. No, la universidad tiene una connotación muy distinta. Está creando personas con un perfil curricular, con un perfil académico que tiene conciencia social y que se lanza a la sociedad para transformarla, para mejorarla, para desarrollarla. La universidad recientemente, dentro de este marco de propósitos, desarrolló un programa que se llama PROSAN. Es así que tengo entendido, el doctor Rafael del Cid participó en él, y que busca crear una propuesta de seguridad alimentaria y nutricional, que tiene varios aspectos que van desde investigación, crear plataformas académicas de debate, pero que sea el mismo doctor del Cid que nos dé detalles de esta propuesta, doctor. El año 2011 fue proclamado como el año de la seguridad alimentaria en Honduras. Y entiendo que también al nivel mundial hubo varias iniciativas a favor de la seguridad alimentaria. Todo esto relacionado a la vez con los objetivos del desarrollo del milenio y también con las preocupaciones internacionales por el surgimiento de los biocombustibles, que sus demandas en tierra están compitiendo con las demandas también en tierra que se necesita para la producción de alimentos. Ajá. Entonces, todo este conjunto de preocupaciones llegaron a la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional se vio ante la demanda de parte del gobierno principalmente de apoyo, de soporte profesional, soporte con políticas, con ideas, con investigaciones, para llevar adelante los objetivos que se ha propuesto el gobierno en su estrategia. Entonces la universidad se encontró con que no tenía nada muy concreto con lo cual responder, y me solicitó colaboración para ayudarles a elaborar un programa en seguridad alimentaria y nutricional, que le pusimos las siglas PROSAN, pero que puede ser cualquier otro tipo de siglas. Lo importante es que es un programa integral que intenta unificar lo que en la universidad hemos unificado siempre, por lo menos en teoría, ¿verdad? La docencia, la investigación y la vinculación con las necesidades del país. En ese sentido, entonces, el programa, la propuesta de programa se inició con un diagnóstico rápido de cómo las universidades de Centroamérica y de México están respondiendo al problema de la seguridad alimentaria. Y el diagnóstico lo que nos mostró es que, con unas pocas excepciones que encontramos en México y en Guatemala, en realidad el resto de universidades de todos estos países únicamente se limitan a dar formación en temas relacionados con la seguridad alimentaria. Por ejemplo, las escuelas de agronomía son algunas de ellas, las escuelas de nutrición son otras. Pero el lado débil de todos estos proyectos es que no hay verdadera investigación. Y si no hay investigación, tampoco hay capacidad de propuesta, capacidad de diálogo con los que hacen la política, con los que formulan las leyes, con el Congreso, o capacidad de diálogo con la sociedad civil para ayudarles a llevar adelante las tareas en esta materia. Entonces se propuso que el programa tuviera como valor agregado, como algo que lo diferenciara del resto de programas que hay en la región,
un desarrollo más a fondo del componente de investigación. Investigación que se dice debía de ser investigación-acción. O sea, investigación aplicada, participativa, con miras a resolver los problemas críticos del hambre en el país. Uno de esos problemas críticos tiene que ver con la economía campesina, que es también fuente de pobreza en todo el país, fuente de pobreza, fuente de desnutrición, pero que paradójicamente en las espaldas de esa economía campesina reside también buena parte de la seguridad alimentaria del país, porque ellos son los principales productores de granos básicos. De ahí que entonces la universidad debía de desarrollar una serie de investigaciones y programas para apoyar a ese sector del campesinado en desarrollar una mejor política de producción de granos y al mismo tiempo de combate a la pobreza. Y que muchos de ellos producen para cultivos de subsistencia. Sí, es economía de subsistencia. Ellos en buena medida resuelven sus problemas, sus necesidades de maíz y de frijoles, y hay un excedente que destinan a mercado. Pero las condiciones en que llevan adelante ese proceso productivo son cada vez más precarias. ¿Por qué? Bueno, porque las familias se amplían, la tierra se parcela entre los diferentes componentes de la familia, se vuelven cada vez más pequeños, ¿sí? Y sobre todo hay un desgaste enorme de la tierra, porque sobre todo en las zonas donde hay más hambre, la zona del sur y del occidente de Honduras, son zonas también de tierra de llamada agricultura de laderas, es decir, agricultura en los cerros empinados, de poca fertilidad, y altísimo erosionados. Doctor, el cultivo de laderas generalmente es alto y está enfocado básicamente a los campesinos. Sí. Sí, sí. Pero mire, doctor, hay unos detalles que quisiera que usted nos profundizara sobre esta propuesta. ¿También se habla de un centro de documentación y un observatorio? Bueno, el programa tiene varios componentes. Ajá. Sí, digamos, en cuanto a las unidades que llevarían adelante el programa, la propuesta hablaba de constituir una gran comisión universitaria, una especie de consejo universitario en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Este consejo universitario es el que daría las pautas de política, el qué hacer con relación al tema. Abajo de este consejo estaría un comité ejecutivo en la materia, o sea, quien lleva adelante las políticas que le ha dado el consejo anterior. Este comité es un comité pequeño que fundamentalmente hace investigación y hace vinculación. Como parte de sus tareas, este comité ejecutivo tiene a su cargo un centro de documentación en temas de seguridad alimentaria. Tiene a su vez a su cargo la dirección de una red virtual en materia de seguridad alimentaria, e igualmente maneja otra serie de proyectos, como por ejemplo el Observatorio en Seguridad Alimentaria. ¿Qué es el observatorio? El observatorio... ¿Es algo como el Observatorio de la Violencia que observa, nos podría... Así como el Observatorio de la Violencia que vigila la evolución en el tema de la violencia en el país, este vigilaría la evolución en materia de seguridad alimentaria y aplicación de leyes, exacto, la efectividad de las mismas. Ante todo busca información que pueda estar a la mano para cualquiera que la necesite. Y en segundo lugar también sistematiza investigación e información. Sistematizar en este caso tiene una utilidad tremenda, porque nos ayuda a no pasar inventando la rueda, sino que cada paso que damos es sobre la base de conocer lo que se ha hecho anteriormente, y no entonces evitamos caer en el círculo vicioso de estar siempre haciendo lo mismo. Bueno, y que la información que salga de ese observatorio, como ocurre con el Observatorio de la Violencia, es una herramienta fantástica para los que diseñan estrategias, ¿no? Así es. Por eso creo que incluso a la universidad le fue mucho más fácil llegar ante el gobierno de la República con una propuesta de reforma de la policía, porque justamente están manejando la información necesaria con credibilidad, con la cual discutir con cualquiera. Sí. Así también en materia de seguridad alimentaria, si tenemos la información, si tenemos gente que está estudiando la información y sistematizando las distintas investigaciones, esa gente adquiere una capacidad enorme de diálogo, de discusión,
de promoción de los temas. Y información con carácter científico, ¿verdad? Claro. Con un proceso Ante todo de captación. carácter científico, porque no se trata de que la universidad sea un interlocutor más que habla sin información, sin fundamento, sino es justamente para una discusión con fundamento. Y que tenga credibilidad la información. Bien, vamos a hacer nuestra última pausa. En el siguiente bloque vamos a concluir este programa hablando al respecto. Es sobre, no sé si ustedes lo sabían, existe en Honduras una alianza de universidades hondureñas contra el hambre. La doctora Margarita Oseguera nos hablará de eso cuando regresemos. Ya volvemos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber algo sobre la supermolécula? Ahora lo verán. Ustedes seguramente conocen solo 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero hace tiempo que esa no es toda la verdad. Por ejemplo, el agua. A una temperatura de 100 grados centígrados se evapora. Y por debajo de los 0 grados se congela, es decir, se vuelve sólida. Las moléculas de agua se hacen cada vez más lentas a medida que desciende la temperatura. Sin embargo, a través del microscopio se puede apreciar que las moléculas siguen revoloteando. Entre tanto, hemos descubierto que hay un 4º estado de la materia, situado muy cerca del punto cero. Si enfriamos las moléculas de agua hasta ese nivel, pierden su carácter de moléculas y se convierten en ondas. Dichas ondas se sobreimponen de tal manera que no podemos distinguir cada molécula por separado. Por lo tanto, se forma una supermolécula, en la cual se mueven todas las ondas de manera sincronizada. Esta supermolécula se denomina condensado de Bose-Einstein. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. ¡Hasta la próxima! Llegamos, amigos televidentes, a nuestro último bloque. El tema en discusión es la seguridad alimentaria. Y decíamos antes de ir a la pausa de que existe en Honduras, de reciente creación, lo que es la Alianza de Universidades Hondureñas contra el Hambre. ¿Cuándo nació? ¿Con qué propósitos? La doctora Oseguera nos da los detalles. Doctora. Sí, esta alianza de universidades hondureñas contra el hambre tiene su base en la Alianza Mundial de Universidades contra el Hambre. Son 200 universidades que ya se han integrado para incorporarse a un debate mundial sobre el tema. De alguna manera, las universidades que se han integrado a la Alianza Mundial han dicho basta. Las universidades tenemos que asumir un compromiso distinto frente a la inseguridad alimentaria. Y de ahí entonces yo fui invitada por la Universidad de Auburn, que tiene en Alabama,
¿Cuándo, doctora? A principios del año 2011, Hace marzo, poco, entonces. fui invitada por la Universidad de Alabama, de Auburn en Alabama, que allí está la presidencia de la Alianza Mundial. La idea era que nosotros impulsáramos una alianza hondureña contra el hambre, porque don Reinaldo Martorell, su universidad, la Universidad de Emory, es parte activa de esa alianza mundial. Entonces, cuando yo retorno, visito a la rectora, le planteo la posibilidad, y en este momento tenemos 4 universidades formando parte de esta alianza universitaria hondureña contra el hambre, que es la Autónoma de Honduras, que es quien la coordina momentáneamente, es la Universidad Nacional de Agricultura, la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano y la Escuela Nacional de Ciencias Forestales. El Consejo Universitario en diciembre del 2011 aprobó la firma del convenio y la ejecución del plan de trabajo. Y dentro de este plan de trabajo se contempla la ejecución de PROSAN, de este programa que el doctor Del Cid planificó para la universidad. Entonces, estamos haciendo un rescate de PROSAN para ponerlo en ejecución, porque es un programa que por primera vez la universidad define para hacerle frente de manera integral al tema de la seguridad alimentaria en Honduras. Entonces, esta alianza contempla la posibilidad de que todas estas 4 universidades pongan al servicio de la alianza sus capacidades de investigación, de capacitación técnica, de formación en el tema de seguridad alimentaria. Y ahí hacemos una propuesta integral para que las 4 universidades hagamos un núcleo de apoyo para el desarrollo de la iniciativa, sobre todo de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es una iniciativa de Estado y que la universidad la tiene que apoyar en su implementación. ¿Pero se limita a estas universidades o está abierta a la integración de otras universidades? Está abierta la integración de otras universidades. Momentáneamente vamos a arrancar estas 4 universidades porque hay en primer lugar tiene que ser política universitaria, tiene que ser parte de un plan institucional para formar parte de la alianza. 1, 2, tiene que haber iniciativas a favor de programas, sea de capacitación, sea de formación, sea de investigación en el tema de la seguridad alimentaria. Y por otro lado, también tiene que haber capacidad institucional para la ejecución. Una universidad que no tenga capacidad institucional para ser parte de la alianza, pues por muy buenas intenciones que tenga, pues... Bueno, ahí caemos al siguiente punto, doctora. ¿Qué papel de liderazgo puede ejercer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en cuanto a capacidad institucional que posea? Definitivo. Nosotros, para poder mostrar la capacidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hicimos un registro de todas las capacidades en laboratorios, en infraestructura para realización de investigaciones, en el tema de la práctica estudiantil, en aspectos productivos, en el tema de carreras que tienen que ver directamente con el tema de la seguridad alimentaria, temas que tienen que ver con la parte estudios marinos, estudios agrícolas, estudios ambientales, estudios de la capacidad en plantas para alimentos. La universidad tiene una fortaleza impresionante y las mostramos y por eso coordinamos la alianza. Qué bien. Ahora, en el marco de esta cumbre mundial que se va a desarrollar aquí en nuestro país dentro de pocos días, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la universidad? Tengo entendido, como decíamos en la introducción, que la rectora ha delegado en su persona su representación en esta cumbre y usted va a ser una de las ponencias. ¿Qué vamos a mostrar como universidad en este encuentro? Participaciones. Una de ellas es compartir un debate con otras universidades sobre cuál es el rol de las universidades de cara a la búsqueda de una alternativa viable para el tema de la seguridad alimentaria. En países que como Honduras es una deuda
impostergable. Es una deuda que tiene que cumplirse. No podemos seguir de frente a un problema de hambre en el país. No podemos como universidad ser indiferentes, indolentes. Basta ya. Nosotros tenemos muchas cosas que decir como universidad. Entonces vamos a participar en el panel de universidades contra el hambre, así se llama. Este es el panel número 2 y vamos a participar en el panel número 4 de la cumbre, que es de rectores. Ahí la discusión es cómo los rectores están viendo el tema y qué están haciendo las universidades como política universitaria para hacerle frente al problema. Y ahí es donde la rectora piensa que yo puedo decir algo en la cumbre. Entonces, la idea es que a raíz de esta panel número 4 de rectores se firme un convenio centroamericano de universidades, teniendo como diríamos, coordinador general a la Secretaría Permanente del SUCA, de la Confederación de Universidades Centroamericanas. Entonces ahí se va a firmar un acuerdo centroamericano de combate, de enfrentamiento y de posicionamiento de las universidades públicas en favor de una alternativa rápida para el tema. Me ha gustado muchísimo, doctora, cuando estaba exponiendo el doctor del CID, que cuando nos hablaba de PROSAN, de los proyectos que podía desarrollar, eran proyectos de investigación y práctica ejecución. No eran investigaciones que iban a quedar guardados allá en anaqueles o en discos duros, letras y letras, ¿verdad? No, es encontrar soluciones al problema. Y me quiero ponerme ahorita del lado de los escépticos ante estas cumbres mundiales, porque dicen, bueno, van a hablar del hambre en hoteles de lujo, con grandes banquetes versus millones de personas que están muriendo de hambre. ¿Sí podemos sacar provecho de estos encuentros, doctora, de soluciones prácticas? Yo creo que sí, porque hay universidades que tienen experiencias ganadas. Va a participar en el panel universidades como la San Carlos de Guatemala, por ejemplo, que tiene años de tener un programa de nutrición, lecciones aprendidas que nosotros podíamos aprovechar. Yo pienso que sí. Hay universidades, las universidades norteamericanas tienen años de estar acompañando otras universidades del mundo, de África, de Asia, en la búsqueda de alternativas. Y hay universidades como la Universidad de Atlanta, la Universidad de Georgia, que tienen una tradición, acompañamiento universitario de lo que el doctor del CID plantea, un observatorio permanente que tiene que ver con investigaciones científicas. Nosotros como universidad tenemos grandes ganancias al participar en este evento, porque ahí vamos a lograr que estas universidades se interesen por acompañarnos en esta nueva etapa. Yo diría que en el tema de seguridad alimentaria y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vamos a dividir en dos etapas, antes de la cumbre y después de la cumbre. Yo tengo fe que después de la cumbre nuestra universidad va a tener un empujón impresionante en el tema de seguridad alimentaria. Qué bueno, gracias, doctora. Y el tiempo se nos ha agotado, así que quiero darle las gracias profundamente a la doctora Margarita Oseguera por haber estado con nosotros y compartir todos estos puntos, al doctor Rafael del CID, que nos ha dado invaluables aportaciones alrededor de este proyecto que ojalá tenga un efectivo y eficaz arranque con luego de esta cumbre. Y a ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias por esta gentil sintonía que siempre nos dispensan los días miércoles a las 7 de la noche. Así que la invitación es cordial para que nos sintonicen la próxima, aquí por la UTV.
UTV presentó A Fondo. Usted está viendo UTV, el canal universitario de la cultura. El canal que ve y escucha.